Beneficio tributario. Hay beneficios que puedes aprovechar para mejorar tu rentabilidad o la rentabilidad de tu inversión. Muchos de nosotros tenemos ahorro por educación, por necesidad, porque tenemos una meta, pero podemos hacer que este ahorro sea mucho más eficiente en la medida que utilicemos herramientas que nos ofrece el sistema. De eso se trata la charla de hoy, de que aprovechen o conozcan los beneficios que pueden obtener por utilizar uno u otro vehículo de ahorro para mejorar la rentabilidad de su inversión. Nosotros somos Paula Andrea Acosta, ella es asesora pensional y financiera de Scandia, trabaja con la compañía desde el año 2018. Yo soy Ramiro Cadavid Álvarez, me especializo en ayudar a cumplir sueños a través del ahorro y la planeación financiera y tributaria, la protección patrimonial. Estoy certificado ante el autorregulador del mercado de valores desde el año 2009, es decir, yo tengo que presentar un examen cada 3 años para demostrar la idoneidad de la información que le entrego a mis clientes. Y trabajo en este tema desde hace más de 20 años. Exactamente el 10 de octubre del año 2000 comencé con este tema que ahora vamos a compartir. Los 4 objetivos principales. ¿Qué es la declaración de renta? ¿Quiénes debemos declarar renta? ¿Qué es y cómo se calcula la retención en la fuente? ¿Y qué beneficios puedo obtener al ahorrar o invertir utilizando ciertos vehículos de ahorro o inversión que se sugieren para este tema en particular? Lo primero, ¿qué es una declaración de renta? Pues si uno busca en internet encuentra definiciones. Este es de Rankia. Rankia nos dice que es una responsabilidad tributaria que tenemos las personas naturales y las empresas como contribuyentes. La declaración de renta queda en un documento en el que informamos ingresos, egresos, patrimonio y las inversiones realizadas en el año inmediatamente anterior. Se debe presentar anualmente. Pero más allá de esta definición, que si, como les decía, la buscamos en internet, inmediatamente aparecen varias, yo lo que les voy a decir es que la declaración de renta no es nada diferente a una resta. Una resta en la que yo pongo el dinero que me entró, el patrimonio que tengo y me puedo descontar algunas cosas. Y como toda resta, entre más cosas le reste, más cosas ponga para descontar, pues obviamente el resultado va a ser menor. Con base en ese resultado, voy a unas tablas, a unas fórmulas y me dicen cuánto debe pagar de impuesto. Por lo tanto, pues si yo tengo un ingreso y no le descuento nada, pago impuestos más altos que aquellas personas que ponemos algo a descontar. Esa es parte de la conversación de hoy. ¿Qué me puedo descontar en el impuesto de renta? ¿Listo? Para que estemos pendientes de cuáles beneficios estamos usando y cuáles no y hagamos provecho pues de esa información. ¿Quiénes debemos declarar renta? Ya vamos en el segundo objetivo, tan sencillo como eso. Para ser declarante de renta yo tengo que cumplir por lo menos uno de los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Que mi patrimonio bruto sea igual o mayor a tanto, que mi ingreso sea igual o mayor a tanto. ¿Cuáles son los valores? Depende del año. Cada año ese valor se actualiza con algo que se llama la unidad de valor tributario, la VT. Aquí la ven. Voy a resaltarla. Se me perdió la pluma. Resaltador, pluma. Aquí ven la palabra VT, unidad de valor tributario. Eso lo que busca es actualizarlo fácilmente cada año. Antes se tenía que hacer todo un decreto y una norma nueva y luego sacar el decreto reglamentario y los ajustes para poderla acomodar. Con esta metodología, cada año dicen cuál es la nueva unidad de valor tributario y todo queda inmediatamente actualizado. Es diferente a que nos apliquen una reforma tributaria, que en este año se llama Ley de Compensación o Ley de Solvencia Económica, y ya estamos a puertas pues, de que nos digan, listo, quedó en firme, está en ese momento en el Congreso y le están haciendo los adecuados parches para meterle pues cada uno de los congresistas lo que ellos creen que hace sentido para sus necesidades o para las de su región. Básicamente entonces, aquí la invitación es a que entendamos cómo es el modelo y cómo funciona, pero no tenemos que aprendernos esto porque cada año cambia. Y es que en Colombia cada año y medio, en promedio, tenemos una reforma tributaria. Entonces el tema es invitarlos no a que memoricen esta información, sino a que se estén actualizando y estén en contacto con nosotros para poder mantenerlos informados y actualizados en qué pueden utilizar, qué les sirve más
y en qué momento utilizar uno u otro beneficio. Básicamente, el tema es que si yo cumplo con cualquiera de estos requisitos, pues ya tendré que declarar renta. En el año 2020, que vamos a empezar a declarar renta dentro de poco, ya las fechas empiezan en unos días, tenemos que haber cumplido con ingresos superiores a 49.850.000 pesos o un patrimonio igual o superior a 160.232.500 pesos. Pero hay personas que declaran renta no por el ingreso ni por el patrimonio, sino porque hicieron una compra. Compró una camioneta y costó 50 millones de pesos. Eso quiere decir que entre lo que mercó y lo que se compró la camioneta, se pasó de 49.850.000. Por lo tanto, ese año tendrá que presentar declaración de renta. Así su patrimonio no sea tan grande, pero compró un carro que lo subió del tope. Un ejercicio que muchas personas no hacen, y es que algunas personas cometíamos el error, porque yo también lo hacía, de que mi mamá, mi papá se acercaban: Ramiro, cámbiame por favor este cheque, y yo lo metía en mi cuenta bancaria, el cheque entraba, hacía canje y salía. Y el cheque salía, pero quedaba cargado porque pasaba a través de mi cuenta. Hoy día, si mis consignaciones bancarias, mis compras o mis consumos con tarjeta de débito o crédito superan esa cifra, 49.849.000 pesos para el año 2020, pues me veo en la obligación de declarar renta. Para el año 2021, pues las cifras van a subir un poco, van a subir, pero no demasiado, 50.831.000. Y el patrimonio, 163.386.000 pesos. ¿Representado en qué? Pues caballeros, damas y caballeros, la casa, el carro, el ahorro, si tengo animalitos, pues porque hay mucha gente que utiliza por ahí el método de ahorrar en ganado, y ese ganado entra en alguna operación y facturaron y me quedó cargado a mi cédula, pues obviamente tendré que presentar la declaración de renta por haber tenido ese ganado, por haber comprado o vendido el ganado, también se puede presentar la obligación, porque tengo dinero en efectivo y el sistema financiero sabe que tú lo sacaste de alguna parte y lo moviste por tu cuenta y ese dinero sobrepasa estos topes, todo lo que sume y sea un activo negociable, efectivo, la vivienda, el carro, cualquier cosa que se pueda comprar o vender. Eso significa que tenemos un patrimonio y ese patrimonio pues deberíamos presentarlo en la declaración de renta. La invitación no es: entonces yo tengo vacas y tengo plata en efectivo, le voy a decir que no los tengo a la declaración de renta. Pues no es aconsejable. Normalmente la gente tiene miedo a presentar declaración de renta, que porque siempre van a cobrar impuesto de renta, y no es tan cierto. Muchos de los que tenemos algún patrimonio cercano o hicimos una operación bancaria a estos topes, pues tendremos que declarar la renta, pero muchas veces el impuesto nos da cero. Por lo tanto, la invitación es a que no le tratemos de hacer trampa al sistema, porque las sanciones son bastante caras. Muchas veces 220% del impuesto que puede haber pagado y como mínimo tantos salarios mínimos. Por lo tanto, la invitación no es a: miren, vamos a ver qué trampa hacemos. No, es a organizar las cuentas, ¿sí? A hacer la declaración como se debe y a utilizar las herramientas que legalmente nos da el sistema para disminuir la base gravable y pagar menos impuestos de la manera legal. Un detalle: si alguien tiene un negocio propio, montó una tienda en línea, tiene una página web y vende, no sé, perfumes, zapatos, lo que se les ocurra, presta servicios de algún tipo, dicta charlas en una universidad, tiene otros ingresos. Si por alguna razón tiene un negocio propio y tiene que pagar impuesto o manejar régimen común que se llama, que es quienes facturan y manejan el IVA, tienen que presentar el IVA. Estas personas sí o sí, no importa cuál haya sido su ingreso o su patrimonio o sus consignaciones bancarias, sí o sí deberán declarar renta como persona natural, aparte de la declaración de renta de su negocio. ¿Se acuerdan que les hablaba de los plazos o las fechas límite para presentar declaración de renta? En el año 2021 comenzaron las fechas límite para declarar renta. Mañana, 10 de agosto. Mañana 10 de agosto comienzan las fechas límite. ¿Eso qué significa? Que mañana las cédulas que terminan en 0 y 1 deben presentar declaración de renta. Si no lo hacen, se verán abocados a pagar una sanción. Es preferible presentar una declaración de renta, si sea con errores, que no presentarla a tiempo. Es más barata la sanción. Y es posible que el error sea involuntario y salgan sin sanción.
que ya lo he visto anteriormente. Una inexactitud muchas veces no genera sanción, pero no presentarla sí o sí, presentas declaración de renta y tendrás que pagar una sanción por extemporaneidad, que así se llama. Las personas que con el número verde, pues vean aquí son los dos últimos números de su documento de identidad, busquen sus fechas, que son estas de acá, y tengan claro cuáles son las fechas límite para que presenten su declaración de renta. El plazo límite para el último grupo será las cédulas que terminen en 99 y 0 y será el 20 de octubre. ¿De acuerdo? Para que no lo vayan a dejar pasar. Eso está publicado en la página web de la DIAN para que lo encuentren fácilmente. Muy bien. ¿Y qué es la retención en la fuente? No es otro impuesto. Es lo primero que les voy a decir. No es otro impuesto. La retención en la fuente es el pago en cuotas de manera anticipada de lo que el Estado supone va a ser tu impuesto de renta. Está diseñado así y tiene varias formas de recaudarse. Retención en la fuente cuando vendo un carro, retención en la fuente cuando vendo la casa, retención en la fuente cuando esto, cuando aquello, cuando retención en la fuente por ingresos fruto de los arrendamientos, o cuando liquidé un CDT y me entregaron una rentabilidad, me aplicaron una retención en la fuente. Todo eso es un prepago, un pago anticipado cuando se causa el ingreso de lo que el Estado cree que va a ser tu impuesto de renta. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que el impuesto de renta puede ser cero? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pagué retención en la fuente, pero el impuesto fue cero? Me queda un saldo a favor. Pagué 1.000.000 de pesos en retención en la fuente entre todos los ingresos que obtuve y voy con el contador y el contador me hace la declaración de renta y me queda en cero, quedé con un saldo a favor de 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos es susceptible de decirle a la venga, yo le pagué de más, por favor devuélvamelo. Entonces muchas veces hace sentido presentar la declaración de renta así el impuesto sea cero o así la declaración de renta no sea obligatoria, porque hay personas que reciben un dinero, pagan una retención en la fuente que ya se empieza a acumular año con año y cada año les daba que no tenían que declarar renta y un día van a ver, tienen un saldo a favor, 2, 3, 4 millones de pesos y no se acordaban o no sabían, ya hace sentido hacer la declaración de renta y decirle a la DIAN, yo no tengo que pagarte este impuesto, por favor, reembolsame ese dinero que no te lo mereces, no es tuyo. Devuelve lo que yo no estoy obligado a pagar impuesto. Entonces, deben devolvérselo al contribuyente, es decir, a nosotros. Para eso hay unos procedimientos y para este año, fruto de lo que vivimos el año pasado con lo de la pandemia, el Estado estableció un mecanismo que teóricamente es más sencillo que el que había antes. Yo hice reclamación de la devolución de impuestos en febrero de este año y les digo, trabajando en este tema, se necesita el contador. Hay que hacerlo en una forma ordenada, con cierta documentación y de cierta manera, y los contadores lo ven bastante bien, entonces es mejor buscar un contador que se los haga, porque está diseñado para que haya tropiezos y tú desistas, pero no quiere decir que no se pueda hacer. La mía fue exitosa, a mí me devolvieron esa plata. En el caso de los ingresos por salarios, que es lo que normalmente nos reúne para estos temas, tiene que ver con unas bandas, es decir, unos rangos. Mi salario entre 0 y 95 unidades de valor tributario. La VT de hace un momentico. 95 unidades de valor tributario, ¿cuánto da? Si la unidad de valor tributario son 36.308 pesos, da aproximadamente ¿cuánto? Alguien que haga el ejercicio por ahí, por favor. 36.308 por 95 son 3.449.260 pesos. Eso significa que quienes tengan una base gravable, no un salario, una base gravable inferior a esa cifra que les di, 3.449.000 pesos, no deberían pagar retención en la fuente o su tarifa debería ser cero, que esa es la forma correcta de decirlo. La tarifa de la retención en la fuente, la tarifa del impuesto de renta es cero en ese caso. Pero en algunos momentos del año puede que recibamos un ingreso más alto o algunos de nosotros tengamos un salario un poco mayor. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos empezaremos a mover por estos rangos y los rangos van de 95 a 150 unidades de valor tributario, pues ya simplemente hacer el cambio. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es que a mayor ingreso, progresivamente hablando, también crece el impuesto o la retención en la fuente. Eso se trata de un tema de justicia social que impuso la norma anterior, ¿sí? La anterior reforma tributaria,
cuando la hicieron en el año 2018. Y esa norma estableció que la retención de la fuente y el impuesto de renta debería ser progresivo, buscando algo de justicia social o económica. Hoy sigue siendo vigente y solamente se pagan tarifas altas a los ingresos muy altos, ya más de 2.300 unidades de valor tributario, que es un valor bastante grande. Quien quiera estudiar este tema en mayor detalle, pues existe más información y se les puede ofrecer. ¿Sí? Está pública en la internet, la página web de Scandia también la tiene disponible, por si acaso quieren profundizar en estos temas. Pero aquí, ¿cuál es la invitación? A que entendamos que la retención en la fuente se calcula semestralmente. Y hay una cosa para aclarar que es muy valiosa porque la podemos utilizar a favor nuestro. La declaración de renta se causa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, pero la retención en la fuente se causa entre el 1 de junio y el 30 de noviembre y el 1 de diciembre y el 30 de mayo. Está corrida. Y cuando yo calculo retención en la fuente, cuando soy nuevo en la empresa, me la calculan con algo que se llama procedimiento 1. Y cuando ha llevado más de un año, me la deberían calcular con el procedimiento 2, a no ser que el trabajador solicite que lo cambien al otro procedimiento porque y se hizo el estudio y le conviene el otro procedimiento. ¿Listo? Eso no es para todo el mundo, eso hay que estudiarlo en detalle y con cada uno se puede hacer la tarea. Normalmente el procedimiento 1 le conviene a los que tienen o tenemos salario variable y vamos a recibir un ingreso grande en una sola vez por un solo mes, entonces lo planeamos y se organiza de esa manera. Pero quienes tienen un salario más bien estable, es mucho más eficiente la tarifa del procedimiento 2 y les va mejor. Y eso invita a que hagamos planeación tributaria, es decir, durante todo el semestre 1 del año 2021 se hace ahorro con beneficio tributario a través de los vehículos de inversión de los que vamos a hablar más adelante. Y en el segundo semestre voy a ver un alivio tributario muy alto, fruto de ese ahorro que hice en el primer semestre. Entonces tengo un primer impacto en el semestre 1, tengo un impacto un poco mayor en el semestre 2 y tengo el impacto ya estabilizado y más grande cuando voy en el tercer semestre y posteriores. En ese sentido, entonces, la invitación es a revisar los beneficios que existen en los vehículos de ahorro, que son cuáles. Se le practica retención en la fuente, lo que les decía hace un rato, ¿cierto? Renta por ingresos por salarios, honorarios y comisiones. Si mi ingreso es laboral, es decir, viene de esas fuentes que están aquí resaltadas en verde, se me aplicará retención en la fuente y podría obtener un beneficio tributario al enviar ese dinero a ahorrarse o a invertirse en los vehículos que les voy a sugerir. Por ejemplo, se puede obtener beneficio tributario cuando hago ahorro en las cuentas AFC, ahorro para el fomento de la construcción. Pero eso es una cuenta de ahorros en entidades financieras. Está sujeta a 4 por 1000 y normalmente se sugiere para quien vaya a pagar un crédito hipotecario. Ya estoy en la deuda, ya estoy viviendo en la casa que compré y estoy pagando la cuota hipotecaria y normalmente se hace a través del vehículo de la AFC. Para eso se sugiere, porque la rentabilidad es la de una cuenta de ahorros, que todos saben que no es muy alta. La pensión voluntaria, el aporte voluntario a las pensiones obligatorias, esto aplica solamente para el régimen de ahorro individual, o los seguros de pensiones son vehículos de ahorro o inversión que están diseñados para ofrecerte una rentabilidad, unos beneficios por el tipo de ahorro en el que estás metiendo el dinero y además también ofrecer el beneficio tributario. De este tipo de soluciones es de las que podemos hablar. Con ellas es que nosotros podemos asesorarlos construirles una solución de ahorro o de inversión que haga sentido para lo que ustedes están buscando, que es el beneficio tributario, y con esto que les vamos a contar, mejorar la rentabilidad de la inversión. Alternativas de ahorro en las que no hay beneficio tributario. Que yo recuerde, hay muchísimas, hay de todo, y me voy a saltar algunas porque no es del tema que vamos a conversar hoy. Los CDTs, los CDATs, la cuenta de ahorro tradicional, está exenta a veces del 4 por 1000, pero no está exenta de retención en la fuente en el rendimiento si lo hay. La cuenta corriente, la fiducia, el fondo de empleados y obviamente las natilleras. Todo lo que no está regulado obviamente no ofrece un beneficio tributario y aparte ofrece un tema de riesgo superior. Por lo tanto, la invitación es a que utilicen vehículos de inversión que estén regulados por Superintendencia Financiera, vigilados, que cumplan con unos requisitos y que tengan unos
reglamentos establecidos y que sean públicos, que ustedes puedan conocer previamente antes de entrar y de colocar ahí su dinero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Ramiro, buenas tardes. Te habla Wilmar Paula, Muñoz. hola, bien Aló. puede. Claro, Wilma, Lo mucho que gusto. pasa, lo que pasa es Sí, te que, escucho. lo que pasa es que hace un año me hicieron una retención en la fuente, en la otra empresa donde yo estaba, y Sí, resulté con mucho saldo a favor. sí. Entonces, ahorita estando en GAP, también la retención en la fuente era mayor. Entonces, yo lo que pedí fue que pues, fuera menor para que no fuera a pasar eso. Ujú. Entonces, ¿cómo calcula uno finalmente eso? Como para tener una idea clara de cuánto debería ser y que no tenga ese saldo a favor tan grande. Muy bien. Muy bien, excelente pregunta, Wilmar, y gracias por participar porque es importante que ustedes parafraseen lo que estoy diciendo y participen y pregunten. Esto me va a permitir profundizar. ¿Qué es lo que voy a decirte? Nosotros manejamos unos simuladores que de acuerdo con el ingreso de la persona se puede calcular no cuánto es el mínimo de retención en la fuente, sino cuánto es el óptimo para que tu retención en la fuente y tu impuesto de renta queden muy parecidos. Me explico. El impuesto de renta dijimos que es el ingreso, el impuesto que se le aplica a todos los ingresos del año gravable inmediatamente anterior. Si yo voy a prepagar con cuotas la retención en la fuente, tiene sentido que yo baje simultáneamente los dos lados de esa balanza. Bajo el impuesto de renta, sin dejar que se me suba el impuesto, la retención en la fuente, perdón, o si bajo demasiado la retención en la fuente, se me puede acumular o subir mucho el impuesto de renta final. El impuesto, como lo puedo prepagar con cuotas en retención en la fuente, normalmente es más cómodo para cualquier asalariado que lo haga a través de ese vehículo y decirle al empleador, mira, mi impuesto de renta calculado o el esperado es de 6 millones de pesos. Por favor, aplícame 500.000 pesos de retención en la fuente en mi salario. Cuando llegue agosto del año inmediatamente siguiente, tú no vas a tener que sacar dinero de tu bolsillo, más allá de un pequeño ajuste. Es mucho mejor hacer una planeación tributaria de ese vehículo que tener que sacar 6 millones de pesos, a veces de la tarjeta de crédito, de un crédito bancario, de la natillera, del fondo de empleados, para ir a pagar el impuesto. Si tú planeas bien el tema, no solamente vas a tener un impuesto de renta más bajo, porque te voy a demostrar que puede bajar y cuánto, sino que además puedes acomodar la retención en la fuente para ayudarte a prepagarlo de manera ordenada y planearlo como se debe, que no sea una sorpresa, porque esa es la invitación de hoy, a que utilicemos Ramiro, los vehículos de ahorro y los beneficios tributarios que nos ofrece el sistema. Te escucho. quiero aprovechar antes de Hola. que continúes con una pregunta que claramente tiene que ver con lo que sigue y es ese aporta a AFC y pensiones voluntarias, ¿ambos sirven para bajar la base gravable? ¿Se pueden Sí, sumar o hay un tope? sí, muy bien. Hay topes y hay un tope papá, un tope grande, el mayor, que es el 40% de todos mis ingresos. Y mis salarios son 10 millones de pesos. Entre todos los descuentos que me aplica el sistema, me permite descontarme hasta el 40% de todo. Pero ese 40% no es plano. Hay un 25% que el Estado me dice, venga, yo soy muy querido, yo lo quiero mucho, yo quiero que a usted le vaya bien, descuentas el 25% ahí de queridura mía. No importa cuánto se gane, descuentes el 25% porque yo digo, sin tener que hacer nada. De entrada me lo puedo descontar. ¿Me queda cuánto? Un 15%. Y ese 15% me lo voy a repartir entre las diferentes opciones que hay. La educación, antes decíamos la educación de los hijos, ahora se dice la persona a cargo, hasta un 10% de un salario mínimo. Eh, ahora se dice perdón, hasta un 10% del ingreso anual. Ahora también se puede utilizar la deuda hipotecaria. Si yo tengo deuda hipotecaria, tanto el aporte, el pago del crédito que yo hago periódicamente a la cuenta AFC para descontar en la deuda que tengo, como los intereses que he pagado por tener ese crédito se pueden descontar en el impuesto de renta y obtengo un beneficio tributario. Y esa es una excelente herramienta porque yo le digo a nómina, nómina, tengo una deuda hipotecaria, mándame por favor 1 millón de pesos de mi salario a la
cuenta AFC del banco ABC. El banco ABC me certifica que yo hice 12 millones de pesos en el año y que tenía una deuda, voy a decir cualquier cifra, de 100 millones de pesos en el banco y por lo tanto pagué 8 millones de pesos de intereses en el primer año. Esos 12 millones y esos 8 millones, los 12 millones de aporte y los 8 millones de pesos de interés que pagué por tener la deuda, me los puedo descontar en la declaración de renta y por lo tanto me ayudan con el impuesto de renta. Pero los que no tenemos deuda hipotecaria, no tenemos personas a cargo o queremos ahorrar con beneficio tributario, podemos hacer uso de los vehículos que les estamos comentando. El ahorro en pensión voluntaria, el aporte voluntario a la pensión obligatoria, que es un beneficio que solamente se obtiene en el fondo privado, y el seguro de pensiones, que es otro modelo de ahorro que está en el estatuto tributario. Yo dije que no iba a utilizar este lenguaje. Estatuto tributario 126-1, pero básicamente lo que busca es que ustedes sepan que no solamente la cuenta AFC sirve para ahorrar con beneficio tributario. Está la pensión voluntaria, los seguros de pensiones y ahorro adicional, es decir, aporte voluntario dentro de pensiones obligatorias en los fondos privados. ¿Aclarada la duda? Sí, Ramiro, aquí hay otra pregunta. Dice, yo pago un canon de arriendo cada mes. ¿Eso cuenta como compra para este gobierno? Sí. No, no. Los cánones de arrendamiento no aplican a no ser que sea un leasing habitacional. Si es un leasing habitacional es un tipo de crédito que goza del beneficio tributario. Pero el arrendamiento puro, en el que yo nunca voy a ser el dueño del inmueble, no se puede utilizar para descuento. Gracias, Ramiro. Por ahora no me han preguntado nada más, Por así nada. que puedes continuar. Yo tengo otra pregunta. Buenas tardes, señor Perfecto. Ramiro. Hola. De ¿Sí? hecho, son dos. Claro, bien pueda. Bueno, la primera es que Claro, me dio curiosidad lo que preguntaron de que el canon de arrendamiento no aplica, pero de pronto aplica el pago de la administración cuando uno es propietario del inmueble. Esa es la primera pregunta. Ok, muy bien. Voy a apuntar. Y la segunda pregunta es que usted comentó que, digamos, uno tiene la retención en la fuente, ¿cierto? Y ahí es un dinero que está como, por decirlo, guardado en una bolsita. Sí. Al momento en el que yo voy a pagar mi declaración y yo tengo, digamos, la declaración es me toca pagar 1 millón de pesos, por ejemplo, pero de retención en la fuente yo tengo 1 millón. 500.000 pesos, algo así. Ese dinero se le puede como colocar a la declaración de renta, cosa que yo solo tenga que pagar 500, o eso es totalmente independiente y a mí me toca pagar 1 millón. No, la retención en la fuente de todo lo que hayas pagado de retención en la fuente. Cuando yo lo mencionaba al principio, liquido un CDT, a mí me entregan unos intereses y en esos intereses me aplican una retención de la fuente que en el caso de los CDTs es del 4%, en el caso de los demás vehículos de inversión en casi todo, fiducia, no sé, cuentas bancarias, todo es al 7%. Entonces yo cojo esa retención en la fuente y la voy sumando. Cada entidad me debe entregar una certificación. Y me voy a volver a mostrar aquí la declaración de renta porque quiero que lo vean. A ver si esto me lo deja ampliar. Permítame la lupa. Ay, me lo cerró. A ver. Cuando hacemos la declaración de renta, en el impuesto de renta, ahí lo están viendo, ¿cierto? Dice, mire, esta persona tuvo un ingreso alto, una persona que gana como 20 millones de pesos mensuales, entonces el impuesto de renta es de 10 millones. ¿Sí? Y se descuenta retención en la fuente acá por 8 millones de pesos. ¿Alcanzan a ver? 8 millones 077. ¿Sí lo ven? Entonces, esta persona iba a pagar un impuesto de 10 millones, ya prepagó con retención en la fuente de todas las fuentes posibles, intereses pagados por entidades financieras, retención en la fuente por salarios, vendió una casa y le aplicaron retención, se acumularon 8 millones de pesos en retención en la fuente
se la descuenta y le queda pagando, perdón el perro, 2.144.000 pesos. ¿Sí? Ok. Aparte, él tiene un saldo a favor o algo pues para descontar. Si supongamos que tenía otro saldo a favor de otro millón, entonces puede decir, descuénteme ese millón y cuánto le gusta, me queda faltando 1.140.000 y eso sería lo que puede pagar. ¿De acuerdo? Entiendo, sí. Ese es como el ejercicio como para trabajar ahí. ¿De Ramiro. acuerdo? Eso responde a tu segunda pregunta. Pues vamos a la primera. Ah, ok, qué pena. Escucho. Pero te voy a Me hacer falta una la primera, pregunta, que aquí la pero tengo apuntada. te voy a hacer esta pregunta, Ramiro, qué pena te interrumpo porque puede empatar lo que tú estás explicando en este momento. Sí, Al momento de comprar un inmueble, ¿qué opción es más recomendable? sí. ¿Crédito hipotecario o leasing habitacional? En relación con el tema de la declaración de impuestos durante todo el tiempo que se pague la deuda. Muy bien. Eso depende de la necesidad de cada persona. No es lo mismo quien ya tiene un patrimonio muy grande y se acerca a los 800.000 millones de pesos, 2.000 millones de pesos, a una persona que va a comprar su primer apartamento. Es totalmente diferente el tratamiento. ¿Cuál es la razón? Cuando yo ya empiezo a subir en el nivel del patrimonio y llego a niveles tan altos de 4 o 5.000 millones de pesos, tener un inmueble más hace que yo tenga que pagar más impuesto por el impuesto al patrimonio, que no lo habían vuelto a cobrar en muchos años, pero que va a volver a revivir. Entonces, una persona que tenga 4.500 millones de pesos y quiera comprar un nuevo apartamento y ese apartamento vale 600 millones de pesos. Si lo hace por crédito hipotecario, va a pasar a 5.100 millones de patrimonio, así tenga deuda. ¿Cierto? Va a quedar con patrimonio de 5.100 millones de pesos. Luego se podrá descontar las deudas y probablemente le dé por debajo de 5.000 millones y no pague impuesto de renta, pero está en el límite. Entonces a esa persona le conviene más un leasing habitacional porque la casa no está a su nombre, tiene un contrato de arrendamiento con opción de compra en una entidad financiera. Ese apartamento no estará a su nombre hasta que no se pague totalmente el contrato de arrendamiento. Y normalmente pasan 15 o 20 años. En ese sentido, hace más ejercicio tributario quien utiliza un crédito o un leasing habitacional que un crédito hipotecario. Quien está comprando su primero o su segundo apartamento, su patrimonio está muy por debajo de ese tope de 5.000 millones de pesos, pues no necesita meterse en leasing habitacional, puede perfectamente utilizar crédito hipotecario. ¿Cómo escoger uno u otro? Cuando escogen uno u otro, lo que buscan es optimización o tributaria, optimización por tasa, que también hay diferencia, o la tenencia del bien. ¿Por qué? Cuando yo compro la casa y la meto en un leasing habitacional, el día que yo falte, hay que surtir un proceso que es pagarle primero al banco lo que hace falta para que el inmueble pase a manos de mis herederos. Solamente cuando le paso el seguro de vida que todas las deudas tienen, le pagan al banco, el inmueble pasa a la sucesión. ¿Por qué? Porque está en nombre del banco. Y eso va a generar un costo de escrituración prácticamente 2 veces. Sale del banco para llegar luego a los herederos. Cuando yo lo hago por crédito hipotecario, no hay que hacer una doble, no hay que deshipotecar para luego, hay que deshipotecar para luego hacer una sola escritura, una nueva escritura, pero es un solo costo. Entonces hay diferencias. Lo otro es el tamaño del patrimonio, que decía ahorita. El patrimonio no va a ser tan grande de 5.000 millones de pesos, por lo tanto el riesgo de pagar impuesto al patrimonio por tener uno o dos apartamentos, pues es muy bajo, estoy muy lejos de alcanzar ese tope. Entonces, dependiendo de la situación de cada uno, yo no quiero que la casa esté a mi nombre porque estoy en este momento en una dificultad y mi ingreso no es muy estable. El banco me presta más fácil a través de un leasing habitacional que de un crédito hipotecario. Entonces ahí no jugó el patrimonio, ahí jugó la capacidad de endeudamiento. Depende de cada situación, se escoge un vehículo u otro. Clarísimo. ¿Sí fui claro con ese concepto? Jonathan dice que gracias, me imagino que sí. Sí, muchas gracias. Con todo el gusto. Y si tienen más preguntas,
Con todo el gusto. Y si tienen más preguntas, por favor las hacen. Me quedó una pregunta aquí apuntadita que es el canon de administración cuando soy el propietario del inmueble. Entiendo que la persona que está preguntando eso me dice que yo me puedo descontar, ¿sí?, lo que pago por tener un inmueble. Es decir, un inmueble que tengo en mi propiedad, para mí es un inmueble que genera un ingreso y por lo tanto me podría descontar algunas cosas como el impuesto por el mantenimiento de ese inmueble, los seguros que tengo para proteger ese inmueble, los gastos de administración en los que tengo que incurrir para que una persona haga aseo y mantenimiento de las zonas comunes de ese inmueble. Pero eso solamente es posible cuando mi fuente de ingresos es la tenencia de apartamentos. Y tengo que tener un cuidado especial en ese tema porque no todo el mundo se puede descontar lo que sea de los gastos. Por ejemplo, una persona que es asalariada y el 80% o más de sus ingresos provienen de su salario y un 20% o menos de sus ingresos provienen de arrendamientos, pues no se puede ir descontando las cosas como de cualquier manera. Va a tener unas limitantes muy específicas que tendrá que hablar con su contador. Es distinto, el ejercicio es muy especial, como por ejemplo cuando yo tengo a un odontólogo, por decir una profesión, y este odontólogo tiene un consultorio y ese consultorio genera unos gastos y esos gastos se los puede descontar porque eso viene de su actividad laboral y profesional. Es diferente a cuando yo soy un asalariado que recibo unos ingresos y que aparte tengo un apartamento alquilado para ayudarme con los ingresos. No es mi actividad principal, por lo tanto no todos los gastos en los que incurro me los puedo descontar. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y es donde yo sugiero que se acerquen a un contador que los acompañe y los asesore adecuadamente en ese tema. Pues creo que se dan cuenta que lo manejamos, pero no forma parte de la asesoría que podemos o debemos entregar desde nuestro rol como asesores financieros o pensionarios de Scandia, porque no forma parte de lo que hacemos. Pero el tema es así de claro. Si forma parte de tu actividad laboral, habrá cosas que te puedes descontar. Quien no trabaje como independiente, que viva los arriendos, un rentista de capital. Tengo 5 locales, tengo 3 bodegas y eso me genera unos gastos de administración. Esa persona le puede descontar un montón de cosas, pero yo que soy asalariado y tengo un apartamento alquilado, tengo que tener cuidado de no descontarme lo que no debo. Y ahí es donde yo me debo acercar al contador. El Estado ya de entrada, recuerden, les está dando un descuento del 25% del ingreso, ¿sí?, para que se ayuden en los gastos. Porque los independientes se pueden descontar, supongamos, un señor que tiene 5 taxis, se descuenta la gasolina. Pero yo que soy asalariado no me puedo descontar la gasolina para ir a trabajar. Por eso el Estado me hace 25% para que me equilibre un poquito la carga con el independiente o con el rentista de capital. ¿Clarísimo? ¿Alguna duda ahí? No, señor, todo muy claro. Muchas gracias. Ok, con todo el gusto. Acércate a tu contador. Yo creo que es preferible que nos pongamos a hacer ensayos o gimnasia tributaria, como decimos en algunos casos. Muy bien. Volviendo al tema de ahora, de en qué puedo hacer los ahorros y cómo se ve eso en la declaración de renta o en la retención en la fuente, aquí es donde se pone bueno este tema y es donde deja de ser aburrido porque vamos a empezar a tocar el tema de plata y vamos a ver cómo realmente podemos obtener un beneficio real de este tipo de ahorro. Supongamos una persona que tenga un salario ordinario de 5 millones de pesos. Es un asalariado, no tiene bonificaciones, primas extralegales, es el salario plano con 13 ingresos, es decir, 12 meses del año más una prima compuesta por media en junio y media en diciembre. Salario plano, ¿listo? El ordinario de 5 millones de pesos. Ese ingreso ordinario hace que tengamos una base gravable de 3.412.000. Concentrémonos por favor en la columna gris que dice sin aportes voluntarios. Esta personita entonces en el año va a tener un ingreso laboral de 65 millones de pesos fruto de su trabajo y supongamos que es su única fuente de ingreso. Su impuesto de renta esperado va a ser de aproximadamente 909.000 pesos. Es decir, trabaja una semana y algo, casi una semana para el impuesto de renta. Y el resto de los meses, de las 52 semanas restantes, son para él. Pero si hiciera, por ejemplo, un ahorro del 5% de su ingreso,
o sea, 250.000 pesos, ya va a bajar de 909.000 a 481.000 pesos el impuesto de renta. El impuesto de renta se bajó en 427.000 pesos. Es decir, casi que 2 meses de ahorro, casi un 10% de lo que dejó de pagar en impuestos se convierte en saldo a favor. Y me explico por qué. ¿Se acuerdan que él mandó 250.000 pesos mensuales a la cuenta de pensión voluntaria o a la AFC o al seguro de pensiones, a la figura que haya elegido? Esa plata nómina de la empresa le deja de cobrar una retención en la fuente. Y dice, mira, tú mandaste 250.000. De esos 250.000, 50.000 por decir una cifra, no es exacto, pero supongamos que son 50.000, los pone la DIAN que te los deja de cobrar, la retención de la fuente se bajó en 50.000 pesos, y los 200.000 es plata que salió de tu bolsillo. 250.000, 200 tuyos y 50 de la DIAN. Mandamos esos 3 millones de pesos a la DIAN, a la pensión voluntaria o al vehículo que hayan elegido, y finalizando el año, tienes 3 millones de pesos ahorrados en la cuenta de pensión voluntaria. De esos 3 millones de pesos, 50.000 pesos por mes son retención a la fuente que dejamos de pagar, es decir, 600.000. ¿Cuánto puse yo de mi bolsillo? 2.400.000. Y adicionalmente, el impuesto de renta se me baja en otros 427.000 pesos. Es un excelente negocio. Me estoy ahorrando casi la mitad del impuesto, es decir, 400.000 pesos muy largos salieron de plata que le dejé de pagar al impuesto de renta. Y disminuí en consecuencia la retención en la fuente por salarios. Eso les ayuda a construir ahorro. Y si hacen un ejercicio matemático muy simple que me gustaría que alguien lo hiciera, en el otro me dejaron solo, yo creo que en este me van a ayudar. Sí, ya están menos Si tímidos. hacemos el ejercicio matemático. Ramiro, disculpe. Mientras los chicos hacen el Perfecto. ejercicio matemático, Y dime, para hacer la declaración de renta, ¿es bueno hacerlo ¿sí? con un contador o usando esas nuevas aplicaciones que han surgido? Paula, siquiera tocaste el tema porque lo tenía más adelantico, pero me parece importantísimo. La DIAN dispuso algo que se llama la declaración de renta sugerida. Y eso existe, y es válido. Yo entré y miré la mía. No se parece en nada a mi realidad tributaria. Es totalmente, yo no sé salida de dónde. Dice que tengo patrimonio cero, dice que me gané una plata, no me tiene en cuenta lo que me aplicaron de retención en la fuente. O sea, una cosa absurda. Yo no entiendo dónde sacan los datos. Entro y miro algo que se llama la información exógena, que es el resumen de la información que todas las entidades financieras con quien yo haya pactado, pagado, trabajado, obtenido una comisión, salarios, lo que haya sido, la notaría en la que vendí el carro, la notaría en la que vendí la casa, la notaría en la que compré o vendí o compré una casa o un carro, ellos le pasan información a la DIAN, el empleador le pasa información a la DIAN y en esa información exógena se resume eso es un Excel, porque uno descarga, es un Excel, pero está resumido qué me entró por ingresos, por intereses, por retenciones en la fuente, toda la información relevante frente a los ingresos, no el por temas de política de la compañía, no puedo decir marcas, pero algunas están bien diseñadas, otras no tanto. ¿Cuál es el riesgo? Que como la información exógena va en la DIAN, y la DIAN va a liquidar según su conveniencia, va a tratar de que tú te apliques la menor cantidad de beneficios tributarios posibles, porque a ellos les interesa recaudar. Entonces te van a decir, mira, tu impuesto de renta va a ser 1 y tú haces el ejercicio con tu contador y te va a dar 5, pues 500, 1.000.000 en vez de 500.000. Es mucha diferencia. Entonces es un ejercicio que muchas veces vale la pena hacer con el contador. Cuando yo lo aprenda a hacer, ya entiende el lenguaje, ya esté empapado del cuento, ya puedo hacer uso de una aplicación que se llama el Ayuda Renta, que es una herramienta que obsequia la DIAN, se puede descargar, hay que estudiarla, hay que leerla, me tomó 15 días intentarlo varias veces hasta que por fin entendí cómo era el manejo, para poder hacer uno la propia declaración de renta. Y uno empieza a funcionar con ella y empieza cada año a cambiar y a actualizarse y a entender cómo funciona. Pero la invitación aquí es, háganse cargo de lo que les corresponde, porque tratar de irse por la fácil puede salir muy caro. Si cometen un error por hacerla fácil,
pueden incurrir en un impuesto de hasta 220% de lo que iban a pagar originalmente. Y el contador se gana la práctica muy decentemente, la mayoría de ellos, y conozco varios, algunos son incluso compañeros desde mi colegio, y uno puede decir, es gente que hace la tarea como se debe. Él entiende tu realidad tributaria y te hace preguntas muy específicas y te dice, mira, tu señora y tú, ¿cuántos hijos tienen? Ah, tenemos 2 niños. Ah, ok, dile a ella que se descuente uno, que tenga en la declaración de renta una personita a cargo y tú te descuentas el otro como persona a cargo. Ah, es que hay un solo niño. Ok, ¿ustedes qué quieren hacer? No, es que no tenemos hijos. Ok, esto no se va a utilizar. Entonces reemplacémoslo con otro beneficio. Esa tarea no la hace una aplicación. No lo hace. Y la tarea no piensa, el contador sí. Y es ahí donde el contador se gana la plática. Esa plática está muy bien justificada cuando hay temas de impuestos de por medio. Y se los digo franca y sinceramente, he visto a muchos contadores salvarle la patria a algunas personas que estaban metidas en un rollo muy complejo y con una buena tarea, un buen ejercicio tributario, se puede subsanar el problema y pueden salir ganando incluso. No, venga, es que podíamos haber reclamado esto, hagamos una corrección de la declaración de renta. Ah, eso se puede decir, señora, no han pasado 2 años, esa declaración de renta no está en firme, podemos pedir que nos la corrijan y reclamamos la diferencia. Y eso se puede hacer, pero eso lo hace el contador, no lo hace una aplicación. ¿De acuerdo? No estoy hablando más de las aplicaciones, les estoy diciendo, cuidado, eso no piensa. Que eso quede claro. ¿De acuerdo? De Paula. acuerdo, ahora sí, el ejercicio matemático. Muy bien. Cojan la calculadora, la del celular, que no necesitamos mayor cosa. Y digamos, 427.500, ¿cuánto es de 3 millones de pesos? Le da el punto 1423. Multiplicado por 100 quiere decir que ese ejercicio de ahorrar 250.000 pesos mensuales significó que ustedes tuvieran una rentabilidad vía disminución de impuestos del 14.23% al año. Muéstrenme un mecanismo, un vehículo de inversión que, sin importar en qué coloquen el dinero, rente el 14%. Yo los invito a que alguien me diga, no, Ramiro, eso lo obtengo yo con ganado y haciendo fuerza. Sí, es que eso pasa. Eso pasa. Yo me voy a hacer el ejercicio matemático de cuánto obtiene mi cliente por hacer un ahorro de este estilo. Supongamos a alguien que se gane 10 millones de pesos, ¿sí? Que solamente ahorra 500.000 pesos mensuales, que es la columna naranja, el 5% de su ingreso. Y por haber ahorrado 500.000 pesos mensuales, bajó la retención en la fuente de 749.000 pesos. La voy a resaltar aquí para que la veamos. No veo el resaltador. Aquí está la pluma. Puntero láser. De 749.000 pesos de retención en la fuente, la bajamos a 644.000 por ahorrar 500.000 pesos. Es el 5% del ingreso. Eso significa que se bajó la retención de la fuente en 100.000. Eso es un 20% de ahorro. Plata que no era suya. Entra a una cuenta de pensión voluntaria y está rentando para usted. Así de sencillo. Y cuando lo acumulo en el año, ahorro 6 millones de pesos, 15 días de trabajo, más o menos 15 días de trabajo, y obtiene un impuesto de 10.500.000 en lugar de 11.700.000. Se ahorró 1.200.000 pesos más. Si hago 1.200.000 dividido 6 millones, ¿cuánto me da? 1.260.000 dividido 6 millones. ¿Cuánto les dio? El 21%. Y está ahorrando el 5% de su ingreso. Ahora, ¿cuál es el óptimo para un salario de 10 millones de pesos? Y este se calcula a la medida de cada uno, porque algunas personas tienen deuda hipotecaria, el otro tiene una personita a cargo y el otro no. Entonces, cada uno debería pasar por el proceso de la depuración con un asesor financiero o tributario como nosotros, para que sepa cuál es su número mágico, cuánto debería ahorrar, ¿sí? Y obtener el mayor beneficio tributario posible y ponerlo dentro de su planeación financiera, para que sus impuestos le ayuden a pagar el ahorro. Lo va a decir distinto. Suponga que usted tiene un niño pequeño
El niño tiene 1 o 2 años y usted ahorra 1.800.000 pesos de su salario. En vez de ahorrar de 10 millones de pesos de ingreso, ahorra 1.800.000 pesos de su salario. Con este 1.810.000 pesos dejó de pagar 366.000 pesos de retención en la fuente. Pasó de 700, perdón, lo dije mal, de 750.000, bajó a 766, se ahorró 382. 382.000 pesos que dejó de pagar y que forman parte de este 1.800.000 que está mandando a la cuenta de pensión voluntaria o del seguro de pensiones o a la cuenta de ahorro para el fomento de la construcción. Plata que dejamos de pagar. Y cuando llegue el día de presentar la declaración de renta, yo he tenido un impuesto, en vez de pagar 1 millón de pesos, 11 millones de pesos de impuesto, estoy pagando 6.800.000. Es decir, 4.968.000 pesos de impuestos que dejé de pagar, la bajé casi a la mitad, con planeación tributaria, con una asesoría adecuada. Son casi 5 millones de pesos que quedaron en un ahorro a favor de mi familia, rentando para mí. Y que si cumplo con unos requisitos, estos 23 millones de pesos que ahorré durante el año son todos míos para pagar la vivienda mía, la educación de mi hijo, cumpliendo con ciertos requisitos que nosotros los explicamos en detalle. ¿De acuerdo? Entonces la invitación aquí es, pidan su asesoría. ¿Para qué? Para que sepan cuánto ahorrar. Me falta un tema. Recuerdan que, bueno, me faltan dos. Recuerdan que habíamos hablado que el aporte voluntario a la pensión obligatoria también impacta el impuesto de renta. Aquí se ve en el ejercicio azul. Una persona que tenga un salario de 10 millones de pesos ordinario, ahorra 500.000 en aporte voluntario a la pensión obligatoria en un fondo privado y además ahorra 1.720.000 pesos en pensión voluntaria o en la deuda hipotecaria o en el seguro de pensiones. Va a bajar la retención de la fuente de 749 a 325, por lo tanto se ahorró 424.000 pesos. En el año puso 6 millones en el aporte voluntario a la obligatoria, 22 millones en los otros vehículos de ahorro, 28 millones 460, dejó de pagar 5 millones 976, es decir que su impuesto bajó casi a la mitad, de 11 millones 700 a 5 millones 795. ¿Cuánto da este valor dividido 28 millones? 21%. 21% del ahorro que estás construyendo es plata que le dejaste de pagar a la DIAN. Hace mucho sentido hablar de esto. Es muy importante que lo incluya en su planeación financiera. Entonces la tarea aquí es, hagan uso de una herramienta de planeación, una herramienta de ¿cómo se llama? Se me escapó el nombre, presupuesto mensual. Entonces dentro de su presupuesto mensual, gracias, si quieren, si lo necesitan, yo lo tengo muy bien desarrollado y se los obsequio. Básicamente se los hago llegar a través de Paula para que la empresa lo tenga y lo pueda repartir a todos. Básicamente, ¿qué se trata? Dentro de mi planeación financiera, mi presupuesto, mi salario son 10 millones, mis gastos para vivienda son 2,5, 3 millones, más 1.820.000 pesos o 720.000 pesos para ahorro, y sigo con la depuración y me queda para mis gastos generales otros 2 millones de pesos. Hice un presupuesto, pero metí dentro de mi presupuesto lo que haga para ahorro de largo plazo y obtengo un beneficio tributario en el proceso. Estoy haciendo la tarea como se debe. Incluyan en su presupuesto la parte de ahorro. No lo vean como hice un ahorro mensual con la plata que me quedó. No, así no funciona. Si le dicen a nómina, descuénteme 1 millón de pesos, van a tener un beneficio tributario grande que les va a ayudar muchísimo porque la rentabilidad va a subir fruto de ese ahorro. Muy bien. Si el ejercicio es con un asalariado que tenga salario no ordinario, sino integral, ya el ejercicio es un poco diferente, pero también aplica. ¿Por qué es un poco diferente? Porque las bases gravables cambian un poco porque todo no se calcula al 100% y no solo al 70%. 70% sobre qué? Salud, pensión, lo que me pueden descontar. Pero el ingreso es el 100%. Entonces hay que hacer un ahorro un poco mayor. Si se fijan, proporcionalmente es un poco más elevado. El anterior daba 1.820.000 para 10 millones en el verde, ¿sí? En la columna verde. En este, 2.213.000, pero eso hace mucho sentido y es muy importante que lo hagan
por dos detalles. El primero, porque tributariamente hablando es un excelente ejercicio. Pasamos de impuestos de 14 millones de pesos al año a 9 millones por hacer ese ahorro de 2.200.000 en la columna verde, ¿sí? Pero además están haciendo dos cosas muy bonitas. La primera, planeando su futuro para que compren la casa que quieren, porque esto se puede utilizar para comprar vivienda. Mejorando su plan de pensión, su plan de retiro para cuando ya no quieran o no puedan trabajar por la edad o por una invalidez. O cuando ya están pensionados porque llegamos a la edad límite o el capital en el fondo privado permite pensionarme anticipadamente, yo ya puedo sacar la plata de pensión voluntaria, cero impuestos, y simultáneamente estoy haciendo ahorros que como asalariado de tipo de salario integral no tengo. Puedo reemplazar las primas y las cesantías con ahorro en pensión voluntaria o ahorro en un vehículo de este estilo. Entonces, reemplazo lo que por el tipo de contrato que tengo no estoy obteniendo. Las cesantías y las primas las tengo aquí. Listo, construyanlo. Porque el día que salgan de la empresa, pues no van a tener cesantías. Tengan este tipo de ahorros con un beneficio tributario que les ayuda muchísimo en ese ejercicio. Muy bien. Ahora, veamos cómo usar este dinero. Supongamos que alguien por ahí está haciendo un ahorro. Vamos a hacer una comparación rápida porque ya llevo una hora hablándoles y no me quiero extender demasiado. Hagamos una comparación rápida. Si voy a una cuenta bancaria y hago un ahorro y soñemos que la cuenta de ahorros me rentó al 5% efectivo anual para poderlo comparar con un fondo de pensión voluntaria que en el perfil conservador esté rentando al 5%. Y ahorro durante 5 años 1 millón de pesos mensuales. ¿Listo? ¿Cuánto estoy poniendo de mi bolsillo? Sale realmente 60 millones de pesos de mi bolsillo en aportes. Con la rentabilidad en un ahorro tradicional voy a acumular aproximadamente 68 millones de pesos. Pero la rentabilidad es la misma para todos, 5%, 5%. Entonces es lógico que el 68006 sea lo mismo para los tres productos, para las tres soluciones. El ahorro en la cuenta bancaria que elegí o la cuenta de pensión voluntaria con o sin beneficios tributarios. Ya voy para acá. Exactamente dije una palabra pensada. Quiero causar ese impacto, con o sin beneficios tributarios. Obtengo el beneficio tributario por acá, en la retención en la fuente y en las declaraciones de renta cuando hago las depuraciones, al momento de colocar el dinero. Y puedo obtener otro beneficio tributario al momento de retirar el dinero. Y este es el que les voy a hablar. ¿Cuándo hago uso de los beneficios tributarios? Si hago el ahorro en la cuenta de ahorros, pues me va a rentar, supongamos que lo mismo, el 5%, como ya les decía, obtengo una utilidad de 8 millones de pesos, lo mismo para las tres soluciones, pero si me aplican retención en la fuente en el rendimiento, 560.000 pesos se van a bajar de este valor, es decir, en vez de 68 me entregan 67.400.000. Y luego me van a aplicar retención el 4 por 1000, el gravamen a movimientos financieros, que son otros de 269.000 pesos. Es decir, de 68 millones me entregan casi 1 millón menos, 67.175.000 pesos menos. Si lo hago por pensión voluntaria y lo hago cumpliendo los requisitos para obtener el beneficio tributario, es decir, para retirar los saldos sin que me apliquen impuesto de renta, retención en la fuente, y sin que me apliquen 4 por 1000, que en pensión voluntaria nunca aplica aquí o aquí, y ya voy para allá. El ingreso por rendimientos es el mismo, pero no hay retención en la fuente en el rendimiento si cumplo con los requisitos. No me aplican ningún costo de retiro, no me cobran ni siquiera el cheque de gerencia cuando hago un retiro en cheque. Entonces sigo con el mismo saldo disponible. Nunca, jamás en pensión voluntaria se cobra 4 por 1000 ni por colocar ni por retirar. Otros 269.000 pesos que me ahorré. Es decir, que me estoy ahorrando 830.000 pesos adicionales. Hagan el ejercicio. Ahorraron 1 millón de pesos obteniendo beneficio tributario cuando lo colocaron. Y luego vienen y con rentabilidad obtienen otra plata adicional. Sale muy buen negocio hacerlo a través de estos vehículos cuando voy a retirar el dinero cumpliendo los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? 1. Que el aporte tenga 10 años o más de antigüedad. Aquí dije 5, pero se puede hacer con cada aporte por 10 años. 2. Yo, Ramiro, tengo
una edad y unos saldos acumulados en la cuenta de ahorro individual de pensiones obligatorias y voy y miro el ejercicio con el asesor financiero y me dicen, venga, usted ya cumple los requisitos, ya usted se puede pensionar con el 110% de un salario mínimo sin importar su edad. Entonces me dan un certificado y con eso voy y saco la plata completamente exenta de la cuenta de pensión voluntaria. O tres, voy a utilizar este dinero para comprar vivienda o para pagar deuda hipotecaria. Eso significa que puedo hacer un excelente negocio, porque parte del dinero que dejé de pagar en retención en la fuente y el impuesto de renta se viene para acá y es un saldo a mi favor. Y aparte lo convierto en un activo que puedo poner a rentar a través de un vehículo de inversión como una vivienda que tengo alquilada o mi casa de habitación si es que no tengo vivienda propia. No, Ramiro, yo ya tengo casa y tengo deuda, entonces no voy a comprar otra. Ah, bueno, pero puedes sacar plata de aquí para pagar tu deuda hipotecaria. Eso se puede, sí se puede, y conservas el beneficio tributario. ¿Es buen negocio? Por supuesto que sí. Dejar de pagarle plata a la DIAN y convertirla en plata para pagar tu deuda hipotecaria y que sea tu casa, maravilloso. Ramiro, El otro ejercicio es, no voy a obtener el beneficio tributario. qué Sí, hola. pena contigo, pensé que ya había cerrado la idea. Tengo una pregunta, me parece Bien pueda, importante, bien y pueda. dice, ¿es cierto que el reclamar el saldo a favor a la DIAN puede conllevar a un riesgo para que la DIAN revise minuciosamente sus declaraciones de renta pasadas y posiblemente ser sancionado por algún motivo de omisión? Esto es muy común y esto yo lo he escuchado muchas veces. Hay personas que me dicen, no, yo tengo saldo a favor, pero yo prefiero dejar esa plática ya tranquilita para no alborotar a la DIAN. ¿Es así? Muy bien. El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Si tú has hecho tu ejercicio tributario año con año como se debe, sin ocultar, sin torcer la norma, sin hacer la gimnasia tributaria de la que hablaba ahora, pues no deberías tener ningún temor. ¿Listo? Yo presenté un requisito, un requerimiento de reembolso y me devolvieron una plata. ¿Qué hice? Señores, Diana, aquí está mi declaración de renta de los últimos 3 años en las que pagué tanta plata adicional. Estos son los soportes de que esos eran mis ingresos, estos son los soportes de que este es mi patrimonio, estos son los soportes que esto fue lo que me descontaron. Mando eso a la DIAN a través de un contador que hace una gestión por hacer esa tarea y cobra un 10% de la plata que yo obtuve a favor. Y me entregaron el dinero sin ninguna pregunta. Llené los documentos en el orden que era y los mandé. Pero si yo tengo pecados en la declaración de renta, si mi ingreso no eran 10, sino que eran 20 y le dije 10, yo no me debo arriesgar. ¿Por qué? Porque las dos últimas declaraciones de renta solamente van a estar en firme. Bueno, la declaración de renta queda en firme cuando pasen 2 años de haber sido presentada o cuando yo me acoja a algo que se llama el beneficio. Y es un beneficio de decirle a la DIAN, mire, yo voy a pagar de manera rápida por una declaración de renta más simple, ¿sí? Se llama beneficio de auditoría. Y en ese beneficio de auditoría me aplica a los 6 meses. Entonces, cuando yo tengo un pago adicional, porque pagué de más para que me dejaran esa declaración de renta en firme, ya queda lista y ya no me estoy exponiendo a sanciones porque ya fue aprobada, pero estoy pagando de más, entonces unas por otras. Ellos me dicen, listo, yo le pagué un poquito más, con una tarifa distinta, por una metodología diferente, y su declaración de renta queda en firme y ya no soy sancionable. Pero si sigo diciendo que llevo una declaración de renta con trampitas, es mejor no exponerme. O sea, tan simple como eso. La invitación es ahí, cuando yo tengo mentiritas, por decirlo de esa forma, en la declaración de renta, a que si es posible, estoy en la viabilidad de corregir. Puede salir más barato que la sanción. Una evaluación de, venga, yo tengo una inexactitud y yo voluntariamente me presenté y solicité la corrección, ¿sí? Es más barata que si por decirlo en paisa, me pillan, que si me encuentran, que si me detectan, porque tenía que hacerlo de cierta manera y no fue una invitación, no fue que yo me presenté, sino que me detectaron y hay una inconsistencia y eso ya acarrea unas sanciones diferentes. Entonces hay cosas distintas ahí. Siempre cuando yo hago inexactitudes puede haber sanción, pero puede que no. Pero si ellos me detectan en el error, siempre habrá sanción. Entonces ese es el ejercicio. Hay que mirar, como vuelvo e insisto, con el contador. ¿De acuerdo? Muy bien.
Para terminar, la invitación es a que utilicen este tipo de vehículos. Las razones son dos, y es la primera: cuando yo hago el aporte desde nómina, estoy obteniendo beneficio tributario porque me descuenta en la retención en la fuente, me da rentabilidad con plata que era mía y ajena, porque la de la DIAN queda en mi cuenta rentando para mí, ¿sí? Y adicionalmente, al momento de retirarlo, si lo hago cumpliendo los requisitos que les mencionaba: compra de vivienda, o pagar deuda hipotecaria, tener los requisitos para ser pensionado o estar pensionado, y tercero y último, que cada aporte tenga 10 años o más. Estos beneficios me permiten retirar el dinero de la cuenta de pensión voluntaria, del fondo de pensiones obligatorias al momento de pensionarme, o del seguro de pensiones, o de la cuenta AFC, obteniendo eso de beneficio tributario, que se llama consolidación. Esa es la invitación, a que hagan uso de esos beneficios tributarios de la manera correcta, que sea con el contador, si tienen alguna duda, o a través nuestro para la constitución del ahorro y la asesoría inicial. Con Paula podemos encontrarnos en el celular 301-509-9496. Ahí está el correo electrónico pacosta@fpescandia.com.co, o conmigo en el 318-209-7886 y racadavid@fpescandia.com.co. Esta es la invitación, a que tomemos decisiones conscientes y hagamos uso de los beneficios tributarios y lo que le podamos exprimir al sistema, porque hoy día existe y debemos aprovecharlo. No sería justo ni siquiera con ustedes mismos que no lo hagan. Así es. Muchísimas gracias. Ramiro, una última pregunta. ¿Cuál es el porcentaje máximo que es posible Señora, destinar al claro, aporte de pensión voluntaria? Yo quisiera como contestarlo como para ayudarte un poco en esta parte, y eso también depende puede. mucho del caso Muy bien. particular. O Ujú, sea, hay que hacer un estudio de ujú, de cada caso en particular, porque no todos tienen el mismo ingreso, no todos tienen el mismo panorama. Pues de acuerdo a eso, es que yo te ujú, puedo decir hasta cuánto ujú. debes destinar de ahorro y que ese ahorro se convierta en un beneficio tributario para ti. ¿Estoy bien o no, Ramiro? Muy bien. Eh, sí, estás muy bien. Esa es la forma de explicarlo. Está bien, es a la medida. Cada quien es un mundo aparte. Y no puedo decirle a todos, eh, todos ahorran 1 millón. No, hay gente que le conviene ahorrar 500.000 y hay otros que necesitan 1.200.000. Cada quien. Y eso es muy importante que lo tengan claro. La invitación: pidan la asesoría con Paula. Paula tiene conocimiento para todo el tema de asesoría pensional, ¿cierto? Y de ahorro, y en algunos casos puede acompañarlo en estos vehículos de inversión. Y conmigo cuando el tema sea más de lo tributario, de cómo hacer esa inversión en el fondo de pensión voluntaria, o si es algo muy a la medida, que es que quiero comprar una casa en tanto tiempo, entonces cómo lo constituimos. Ahí te podemos hacer un ejercicio hecho a la medida de la necesidad de cada uno. Entonces, quedamos muy a sus órdenes. Claro que sí. Oscar, legalmente te puedes descontar hasta el 15%. O sea, en total nos podemos descontar hasta un 40% con los aportes voluntarios a la pensión obligatoria, pero Ujú. en portafolio voluntario, AFPs, medicina prepagada, nos podemos hasta el 15%. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto, Ramiro? Sí, señora, ya aprendió. Obvio. Ya aprendió, eso está muy bien.